Bueno, pues eso, habrá que investigarlo. En nuestro Castilla-La Mancha a las 8, ya sabe que dedicamos cada miércoles este tiempo a hablar de ciencia y de tecnología. Ya me acompaña por aquí Miguel Ángel Pérez Lucas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches, Pachi, un placer estar aquí. Estamos en la Semana Internacional del Cerebro, una campaña global que nos invita, hoy lo vamos a hacer en formato tertulia, a explorar las maravillas de este órgano. El Grupo de Divulgación Científica del Hospital Nacional de Parapléjicos lleva ya 13 años organizando un montón de iniciativas en torno a esta semana. En esta edición han hecho un pequeño vídeo que se está moviendo en redes sociales, también incluso en el Cineclub de Toledo, en el que nos han invitado a cuidar nuestro cerebro con 6 sencillas claves. Las vamos a escuchar. Haz ejercicio. La actividad física aumenta las conexiones entre neuronas y la llegada de oxígeno a tus células. Sigue una dieta equilibrada. Evita alimentos ultraprocesados. Reduce la sal, el azúcar y los ácidos grasos saturados. Mantén la mente activa. Potencia las relaciones sociales y afectivas. Ríe, lee, baila, conversa, viaja o ve al cine. Duerme bien. El sueño afianza las conexiones entre las neuronas que se generan con los nuevos aprendizajes. Controla el estrés. Aprende a relajarte y a vivir con tranquilidad. Mantén una actitud positiva en la vida. Evita sustancias tóxicas. Abandona el tabaco, no consumas drogas y modera o elimina el consumo de alcohol. Pero sobre todo, estimula tu cerebro aprendiendo cosas nuevas sobre él. Pues esas son las... Me sonaba la voz de uno de esos individuos, ¿no? Con mis compis, con mi compi Natalia, que hemos estado ahí a Pacha haciéndolo estupendo. Como te decía, son las 6 claves que esta semana conocía mundialmente como la Brain Awareness Week, y que está auspiciada por la Fundación Estadounidense Dana, que es la gran excusa para acercarnos a conocer un poco más sobre el órgano más complejo del universo conocido, y esto significa también saber un poquito más de nosotros mismos. Hoy aquí en Habrá que investigarlo, la verdad es que somos unos suertudos, porque se encuentran en la mesa de Radio Castilla-La Mancha 2 investigadoras y un investigador, todos ellos miembros del Grupo de Divulgación Científica del Hospital de Parapléjicos, y cada uno de ellos se acerca al estudio del cerebro y del sistema nervioso central desde perspectivas algo diferentes, lo que seguro que va a enriquecer la tertulia. Si te parece, vamos a presentarlos, Pachi. Venga, sí, sin más demora, porque contamos, por ejemplo, con una licenciada y doctora en biología. Hizo su tesis doctoral en neurociencia en el Instituto Cajal, comenzó su carrera científica en la investigación básica y evolucionó hasta la investigación clínica. Desde el año 2018 trabaja en la unidad de investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde gestiona y coordina varios ensayos clínicos que se hacen en este centro, principalmente los del Grupo de Exploración Funcional y Neuromodulación del Sistema Nervioso, que dirige el doctor Antonio Oliviero, que también ha estado en este programa. Damos la bienvenida a la doctora María Asunción de la Barrera Manso. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Y damos también la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que tras terminar psicología realizó un máster en psicología clínica por la Autónoma de Barcelona. Posteriormente realizó una estancia en el laboratorio de neurociencia del Instituto Karolinska en Estocolmo, en Suecia. Volvió a España, se especializó en neuropsicología y neurología de la conducta, también en el grupo FENSI de parapléjicos. Realizó su doctorado en biomedicina sobre los cambios en la función motora y sensorial del miembro superior de las personas con lesión medular, y qué pasaba también con esos cambios cognitivos. Buenas noches, doctora Yolanda Pérez Borrego. Buenas noches. Bueno, y el tercer contertulio tiene un perfil interesante para sumar otro enfoque. Estudió física en la Universidad de Granada, trabajó en el Departamento de Física Aplicada estudiando el movimiento browniano, algo que tiene que ver con cómo se mueven las partículas en un medio fluido. Trabajó en la empresa privada, en Andaltec, centrada en investigación en dispositivos ópticos con aplicación a automóviles. Ahora está en el equipo de neuroprotección de Manuel Nieto en parapléjicos, donde investiga el análisis de imagen, la modelización matemática y el uso de la inteligencia artificial aplicada a lesiones traumáticas de médula espinal para estudiar fármacos que eviten que se mueran las neuronas. Es el doctor Pablo Amezcua. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para abrir esta tertulia, contadnos alguna pincelada sobre esta iniciativa. Ya lleváis 13 años haciéndolo en el Hospital de Parapléjicos con motivo de la Semana del Cerebro. Van jóvenes estudiantes. ¿Qué dicen los jóvenes estudiantes? ¿Qué les interesa de lo que hacéis y del cerebro y del sistema nervioso? Así algunas pinceladas. ¿Qué me contáis? Pues, a ver, es una iniciativa que llevamos haciendo ya varios años y normalmente vienen chavales de entre ESO y bachillerato, normalmente. Vienen aquí al hospital y lo que hacemos es, bueno, les damos una charla inicial y luego les llevamos por diferentes itinerarios
Cada itinerario está centrado en una temática y después de los itinerarios les llevamos a una charla con pacientes. Aunque les encanta la parte de pasar por los laboratorios, ver los aparatos chulísimos, microscopios o otras máquinas que tenemos, y también ver el cacharreo, ponerse una bata y bueno, ver los materiales que utilizamos, desde mi punto de vista lo que más les gusta es al final ese encuentro con pacientes, porque ven que toda esa investigación que nosotros podemos llevar a cabo tiene una finalidad y es poder llevar esa ciencia a las personas que en este caso están afectadas por una lesión medular. Y creo que eso es una cosa muy cercana, que además les toca de cerca y que les toca el corazón, digamos, y que por eso creo que eso es lo que más les gusta. Bueno, hemos escuchado el vídeo y esto ya lo abro. Pregunta para que respondáis quien estiméis oportuno, ¿vale? Las 6 claves para cuidar el cerebro. La primera era: haz ejercicio. ¿Cómo, por qué la actividad física aumenta las conexiones neuronales? ¿O cómo influye el ejercicio en la salud del cerebro y en la prevención de enfermedades neurodegenerativas? Y por ir más lejos, ¿en qué se diferenciaría el cerebro de un deportista o de una persona que practica deporte del cerebro de una persona sedentaria? A lo mejor he hecho demasiadas preguntas a la vez, no lo sé. Un poco entre todos, quizás, Venga, ¿no? ir dándole. Pablo. Bueno, diferenciar como tal no es que se diferencie excesivamente. Lo que sí se ha comprobado, y hay estudios, por ejemplo, esta mañana leía uno de la Universidad de Harvard, de la doctora Choi, en el que había conseguido demostrar que en grado de una depresión temprana o una depresión que no estaba muy avanzada, los fármacos antidepresivos hacían el mismo efecto que practicar deporte. Entonces, no es que el cerebro sea distinto de una persona con depresión a una persona que practica deporte, pero sí los mecanismos para los que está preparada la persona que hace deporte para la depresión son mucho más efectivos y mucho más resistentes que para una persona que no lo practica. Al final, cuando tú haces deporte, estás segregando hormonas. Una de las hormonas que produce ese estrés, que es el cortisol, haciendo deporte lo que haces es reducirlo. Entonces, los niveles de estrés lo puedes reducir. Entonces, ¿el deporte, el cerebro del deportista se diferencia de la persona no deportista? En mi opinión, yo creo que no. Pero hacer deporte favorece mucho y ayuda muchísimo a reducir esos niveles de estrés, a reducir esos niveles de ansiedad y demás. Habló un físico metido a neurocientífico y jugador de rugby. Muy bien. Sí, Bueno, yo añadiría... la psicóloga tiene algo que aportar en esto, Sí. porque estaba pensando también sobre la marcha en también se puede llegar, entiendo, a ese aprendizaje sin la necesidad, no sé si tienes un determinado ahormamiento mental, sin la necesidad de practicar deporte, ¿no? De reducir tus niveles de estrés. Lo que pasa es que esto Claro. parece más sencillo, en principio. Esta es una de las, digamos, técnicas, ¿no? Eso O es. sea, hay muchas técnicas psicológicas que tú puedes aplicar. Antes hablábamos del mindfulness, que también ayuda muchísimo a regular el estrés, como bien decía Pablo. Pero sí que es verdad que en el ejercicio se produce una serie de endorfinas o otras sustancias que lo que producen y ayudan es a la neurogénesis, o al crecimiento de una proteína, el BDNF, que está situada, o generalmente produce un aumento de mantenimiento y que de alguna manera sincronicen o tengan mejores relación las neuronas. Sí, porque aparte de la parte molecular que han comentado mis compañeros, el hacer ejercicio hace que el hacer ejercicio al principio produce un poco de estrés. Entonces, el cerebro se tiene que adaptar a ello y lo que va a hacer va a ser generar nuevas conexiones. Esas nuevas conexiones van a hacer también que luego nos podamos preparar para otras situaciones que tengamos en el futuro. Por ejemplo, si tengo un deterioro cognitivo. Entonces, al tener esas mayor conexión entre las neuronas, pues también va a hacer que nuestro cerebro esté mejor preparado para todo ello. Ya no solo la parte molecular, sino también la parte estructural, digamos, entre comillas. Es. Porque eso, por ejemplo, es lo que Asun dices como la reserva cognitiva. De alguna manera también la vas forjando. Bailar es bueno, ¿no? También. Bailar es buenísimo. Bueno, siguiente consejo. Sigue una dieta equilibrada. Bueno, ¿cuál es el impacto que tienen estos hábitos alimenticios en la salud cerebral? ¿Qué alimentos son buenos, malos? ¿Hay una dieta neuroprotectora? ¿Cuál es vuestro criterio sobre esto? Bueno, para mí no hay una dieta neuroprotectora. Para mí lo que hay son alimentos que que tienen altos contenidos en alguna sustancia, en alguna hormona que van a favorecer. Como por ejemplo, pues el triptófano, que está muy presente en los frutos secos, los chocolates
y en los cereales que ayudan a reducir los niveles de depresión, las catecolaminas, que son las neurotransmisores que están pendientes del estado de alerta y de tensión, la serotonina, el aumento, la disminución de serotonina. No hay una dieta neurológica, hay alimentos que ayudan a segregar esas sustancias que son necesarias para el cuerpo. ¿El azúcar siempre es malo? No. Depende. A ver. Depende. Yo creo que lo necesitamos como alimento también para... efectivamente, Venga, ¿no? el azúcar está compuesto en una parte de sacarosa. La sacarosa es la mayor fuente de energía para nuestro cuerpo. El cerebro consume un 20-30% de los alimentos que nosotros consumimos todos los días, porque necesitan mucha energía para poder funcionar. Si nos cargamos el azúcar, pues nos faltará esa energía. Otra cosa es que tomemos azúcar en demasía. Como todo lo demás, hay que tener una dieta equilibrada y no pasarme el día comiendo, por ejemplo, solo verduras y no tomar azúcar, o tomar solo azúcar y no tomar verduras. Todo un poco equilibrado hará que todas las moléculas que necesitan nuestras células para funcionar y todos esos iones estén controlados y nivelados para que funcionen bien las células. ¿Estaría indicado entonces para una sobreactividad, sea física, sea intelectual, sea la que sea, elevar un poco la ingesta de alimentos que contengan azúcar o no necesariamente? Bueno, yo creo que no, porque el azúcar también no solo está presente como tal en eso, sino también en otras. Por ejemplo, las frutas tienen mucho azúcar, entonces si tú tienes una dieta un poco equilibrada en todo eso, pero sí, por ejemplo, los deportistas o cualquier persona que está sometido a lo mejor a un nivel de exigencia, digamos, mayor de aporte energético, pues sí que tiene que tenerlo un poquito más subido que a lo mejor otras cosas. Bueno, creo que la siguiente va claramente formulada hacia nuestra psicóloga, hacia Yolanda. Potenciar, decía, como tercera clave, las relaciones sociales y afectivas. ¿Qué papel juegan las emociones en el aprendizaje y en la toma de decisiones? ¿Cómo afectan al cerebro? Pues afectan muchísimo, porque si tu estado emotivo o emocional no es adecuado, estás más triste, estás más no sé, o enfadado, pues evidentemente el cerebro esto lo va a gestionar más como un estrés, como una situación de estrés. En cambio, si estás como, no sé, por ejemplo, para el estudio, si tienes, te lo recomiendan además, que no estés muy estresado, que estés como motivación, con buena motivación, proactivo. Si tienes una preocupación, ya no vas a estudiar igual. Al final todo esto pues sí que nos afecta, claro. Sí, sí. Y hablando de estas relaciones sociales, y ya que estamos en un mundo tan mediatizado por las pantallas, que ahora uno ve a los jóvenes, o no tan jóvenes, ¿verdad?, que están en un parque y en lugar de estar relacionándose entre ellos, están mirando pantallas. Todo eso desde un punto de vista cognitivo y del cerebro, no sé, ¿qué comentario os suscita esta realidad? Aquí yo puedo aportar poco, pero es importante un poco, pues, por meter un dato, lo que se está observando en las nuevas generaciones, por ejemplo, con el índice de suicidios que hay en gente joven. Yo creo que estamos en el índice más alto de la historia. Está aumentando mucho. Tendrá que ver el estrés, tendrá que ver la sociedad, que el dinamismo que tiene, que es tan vertiginosa. Y creo que las altas tecnologías, esa cantidad de información, esa cantidad de estímulos que producen las nuevas tecnologías, las redes sociales, en el que todo te lo hace muy corto, en el que todo quieres que sea cortito pero intenso. Y la vida no funciona así. La vida es trabajo, es tiempo. La vida es maratón, no es un 1500, ¿no? O una carrera de 100 metros. Y que es paradójico porque te conectan con unos pero te desconectan con otros, ¿no? Claro. Los que quizás tengas más. Sí, acaba provocando, y esto también la claro, frustración. Lo que me has preguntado antes, que me he ido un poco así, lo de las relaciones sociales, porque realmente están juntos pero no están hablándose, no se están mirando a los ojos, no están teniendo una interacción. ¿No? Yo sí hablo con Asun cada día, nos miramos y sabemos a veces cómo estamos, qué te pasa. Está cabreada, sí. Pues está contenta porque ha venido el fin de semana de fuera, pero yo creo que es el problema. No lo he estudiado mucho yo esta parte tampoco, pero creo que el problema es ese, que están muy comunicados, como decía Pablo, pero que luego en el fondo están más
o sea, tienen menos personas a lo mejor a las que dirigirse, con las que... Sí, yo poder creo que hablar. también las relaciones afectivas hacen que a nosotros nos reporten algo positivo. O sea, si es una relación afectiva positiva, va a hacer que lo que hayas vivido en ese momento te guste y entonces lo quieras fijar más. Eso hará que también esa experiencia que tú hayas vivido, si ha sido buena, la fijes en tu cerebro, la aprendas, digamos, y la guardes en tu memoria. Si has tenido una experiencia negativa con algo o con alguien, te va a hacer que lo rechaces, ¿no? Entonces luego te va a ayudar también a la toma de decisiones. Por eso es tan importante también las relaciones sociales. Bueno, somos conscientes de que cada tema es para dos o tres muchos, sí. conferencias, pero vamos dando estas pinceladas al hilo de ese vídeo maravilloso que han hecho los compañeros del Hospital de Parapléjicos de Divulgación. Otra de las grandes claves es la de dormir bien. ¿Qué sabemos sobre el sueño? ¿Cuál es su relación con el funcionamiento cerebral y cómo, no sé, se afianzan las conexiones entre las neuronas con los nuevos aprendizajes? ¿Qué decís de esto? Yo estuve leyendo hace unos días que hay un estudio que han hecho en Nueva York, en Estados Unidos, que habían, el estudio lo habían hecho en un modelo animal, en ratones, y les habían puesto durante unos días a hacer una tarea de aprendizaje, y después habían estudiado ratones que no les impedían el sueño y otros que estaban durmiendo. Los que estaban durante la fase de REM, que es una de las fases del sueño, hacían que esos ratones tuviesen una mayor cantidad de espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son unas prolongaciones que tienen nuestras neuronas en el cerebro y que ayudan a conectar unas con otras. Y sin embargo, los ratones que no habían estado durmiendo, después de ese aprendizaje, pues esas espinas dendríticas no eran tan numerosas y por lo tanto no había tanta conexión de unas neuronas con otras. Por lo tanto, el aprendizaje de esos animales era inferior a los que habían dormido. Y eso es uno de los estudios, pero vamos, efectivamente el durmiendo lo que hacemos es fijar todo lo que hemos aprendido anteriormente, y luego además también el dormir existe como una especie de autolavado en nuestro cerebro. Estamos quitando un montón de sustancias tóxicas que tenemos, que se han ido produciendo a lo largo del día. Si no dormimos, esas sustancias tóxicas se acumulan y generan un estrés celular, que se llama, y entonces esos moléculas negativas pueden llegar a producir un montón de sintomatología, digamos. Muy importante ese reseteo. No voy a entrar, Miguel Ángel, en el capítulo siesta, porque esto nos llevaría también solo el capítulo siesta, un programa, el yoga ibérico, maravilloso, porque ese reseteo dicen que de 20 minutitos, ¿no? 20, maravilloso. Es extraordinario. Ese lo recomiendo. El cabezazo de sofá, ¿no? Ese de 20 Yo tenía un minutos. profesor ya hace 20 o 30 años que lo recomendaba. Sí, claro que sí, un sabio. Ya hemos mencionado antes un poco el estrés y no quiero que pasemos de puntillas por ello, y creo que esto es pregunta también para psicóloga, porque hay relación clara, o creo que está demostrado, entre el estrés y la ansiedad y las enfermedades neurodegenerativas. Y quiero que al menos apuntemos la idea de que, aunque sea de una manera muy básica, lo digo porque yo aprendí esto, es verdad que no lo practico mucho, solo cuando lo estimo oportuno, aprender a relajarnos. Y aprender a relajarnos no es ponernos en un cojín ni 70 sabores. No. Esto, aprender a relajarte probablemente es sentarte y respirar un minuto. Claro, el tema del estrés es lo que decimos, ¿no? Es como la conducta de huida. Pero cuando tú mantienes eso durante muchísimo tiempo, al final lo que se produce, unos cambios bioquímicos como aumento del cortisol, que mantenido en el tiempo, pues es muy negativo para el cuerpo, que creo que produce estados de inflamación, etcétera, y eso es lo que dicen que se vincula con las neurodegenerativas. Entonces, el tema de la relajación que dices, sí, aprender técnicas, sobre todo la base siempre es la respiración, ¿no? Lo habías empezado, cómo respirar, y que en un momento determinado que sientas ese estrés, tú puedas decir, controlo, no me tengo que ir a un sofá o a una silla a hacer tal, pero un protocolo brutal, ¿no? Efectivamente, y que en ese momento puedas aprender a controlar ese subidón, ¿no? De estrés, de adrenalina. Bien. Bueno, las sustancias tóxicas, hay drogas legales. La sexta clave, sí. Esa es la sexta clave, tabaco, alcohol, también fármacos, no sé. Hablábamos antes de alimentación, habrá alimentación también adictiva, no sé. Pero, ¿qué pasa con el cerebro cuando
sobre todo el tabaco, es curioso, es que está detrás de todo lo malo que nos pasa, como todo dicen. Lo malo, ¿no? Que creemos que es solo los pulmones, no sé, hablo yo, los pulmones, pero bueno, sí, que hay muchas drogas, ¿no? De muchos tipos que sabemos que afectan unas áreas cerebrales, a lo mejor más de zonas más frontales, etcétera, y hay otras que son como, por ejemplo, en el tema del alcohol, que hay el síndrome de Korsakoff, que produce un deterioro, digamos, del hipocampo y produce una dificultad en retención, en memoria, etcétera. Entonces, sí, todas las drogas, el cannabis también es otra, sí que el consumo habitual, frecuente y tal, nos puede llevar a pues incluso hay estudios que dicen que hay una disminución de la sustancia gris, de ciertas áreas cerebrales, así como en otros, por ejemplo, con el ejercicio lo podemos potenciar o mejorar, como decía Asun, con las drogas ocurre lo contrario. Sí, lo disminuimos, lo mermamos. En tu caso, Pablo, bueno, cada uno provenís de un campo distinto, pero la realidad científica de hoy, hace 4 telediarios, era considerada ciencia ficción en muchos casos. Desde esa perspectiva, ¿qué estudios, qué logra usted, qué tecnologías desarrolladas en los últimos años para comprender mejor el funcionamiento, para curar el cerebro, te resulta más sugerente o más relevante o más trascendente o más novedosa? Bueno, yo creo que como decía al principio y que hablaba con mis compañeros antes de entrar, para mí lo que principalmente es hay un salto tecnológico. En el momento en el que se empiezan a relacionar física, biología, medicina, matemáticas, toda la aparición de la inteligencia artificial, para mí el gran salto está ahí. Ahora podemos coger una neurona y jugar con la neurona. Eso era impensable a principios de siglo. Yo que vengo de la física, que ahora cuando veo esas cosas me parece magia, pero no es magia, es ciencia. Cuando construyes o modelizas un cerebro de ratón, una médula espinal, y consigues posicionar cada una de las neuronas que hay, estamos hablando de millones. Eso es impensable, y saber cómo está actuando cada puntito, ver que si se produce una lesión, ver cómo se está interconectando cada una con otra, y si pasa en un sitio, cómo afecta al otro, las distintas vías. Para mí el salto tecnológico, con todo, cuando aparece todo el tema de la genómica, de la transcriptómica, de la inteligencia artificial, para mí el salto está ahí. Y ahí ahora mismo se está abriendo el campo de una manera brutal. ¿Qué le debe la neurociencia a la física, o sea, a la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que han crecido un poco, no de la mano, pero la inteligencia artificial, primero tenemos que definir qué es inteligencia. Y a partir de ahí podremos, pero por ejemplo, voy a hablar un poco de mi trabajo. Uno de los métodos que nosotros utilizamos es para identificar neuronas en la médula espinal, se basa en un modelo de redes neuronales. Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial se inspira en cómo funciona el sistema nervioso, en cómo funcionan las neuronas. Y yo creo que lo que le debe está ahí, es inspiración de la manera en la que se trabaja. Pero yo creo que ahora mismo van de la mano, van creciendo juntos, se van descubriendo, hay nuevos avances, hay nuevas cosas, y cada uno se va correlacionando con el otro. Has tenido una gran idea con la tertulia, pero hemos medido mal lo del tiempo, porque con media hora escasa me parece que no nos va a dar para mucho, pero sí quiero preguntar tanto a Yolanda como a Asun en relación con esta frase que me apuntabas, que me parece muy interesante, de Ramón y Cajal, porque estamos en el año Cajal, eso de todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Es posible mejorar las habilidades cognitivas mediante el trabajo duro, el trabajo personal, el entrenamiento mental? Por supuesto, todo lo que hemos dicho de un poco de los 5 consejos o 5 tips que hemos dicho van a hacer que tu cerebro esté pues con mayores conexiones y más preparado para poder afrontar a lo mejor una situación de estrés. Si tú lo trabajas, esas emociones, también con entrenamiento, digamos, no solo físico, sino también a lo mejor pues con juegos, leyendo, yendo al cine, hará que esté mucho mejor. Y entonces eso hará que cuando llegue una situación de estrés puedes estar mejor preparado para afrontarla. Sí, así es. Siempre nos gusta... Entrena el cuerpo, pero entrena la mente también, efectivamente. ¿no? Entrena la mente. Es que más importante, yo creo. Hablando de Ramón y Cajal y al hilo de que es año Cajal, siempre nos gusta preguntar, ¿verdad, Pachi, a los invitados, qué dirías el gran Ramón y Cajal si levantara la cabeza y viera
no sé, si lo bueno, lo malo, ¿qué pensáis que diría Ramón y Cajal? Quizá lo bueno, ¿no? De cómo ha avanzado, ¿no? Eso. Desde que él... Creo que alucinaría aportó muchísimo con las técnicas que tenemos con las actuales. técnicas, eso es, sobre todo con las técnicas. Bueno, tú que Sí, estás sí. más... No, eso que yo creo que el que le gustaba trabajar con un microscopio que para nosotros actualmente sería muy básico, Sí. vería uno actual y diría, wow, lo que puedo hacer con esto, lo que puedo descubrir con esto. Bueno, pues nada, nos queda 1 minuto y medio, son las 9:58 y traes también una música muy adecuada para esto. On a stretcher, call a doctor again. Think this nigga need more than a checkup. Call your father, your friend, or your mother. Better start calling the press up. Start the conversation. Here we go. We get another celebration, and I give it to the No han Ponía cara empezado porque- desde el minuto Eso, tío, 07 porque es la música de Residente, un rapero bastante conocido que se titula Cerebro y él, entre otras cosas, habla de las circunstancias que están rodeando a su vida personal y cómo estas están influyendo en su cerebro. Lo que pasa es que hay un trocito que alguien empieza a hablar muy deprisa en inglés y justo habéis puesto ese trozo. Vaya, hombre, pues la he escuchado antes. No sabría ni traducirlo. La he escuchado antes, la canción del cerebro, efectivamente, y me parecía que daba conceptos muy Hablaba del interesantes. hipocampo, Sí, sí, etcétera. sí, muy interesante. Bueno, pues nada, llegan las noticias de las 10 y tenemos que despedir a Asunción de la Barrera, a Yolanda Pérez y a Pablo Amezcua. Gracias a los tres por acompañarnos este ratito y feliz Semana del Cerebro. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Ha sido como un suspiro, Pachi. Sí, como un suspiro. Y a ti también gracias por organizar esta interesante tertulia en torno al cerebro. Gracias, Miguel Ángel. Un placer.